¿Cómo estamos, chicos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que ustedes estén viendo este video. Vamos a continuar con las clases de Derecho, chicos. Pues bueno, resulta que tenemos examen el día jueves de Derecho 1, así es que para que estén pendientes con respecto a lo que se va a tratar y de qué se va a tratar el examen. ¿Sale, vale? Pues bueno, vamos a iniciar a trabajar, ¿sale pues? Pues bueno, chicos, resulta que hasta el día de hoy hemos estado hablando acerca de la Constitución, ¿sale? Y ya hablamos que la Constitución política, ¿sale? Constitución, de los Estados Unidos mexicanos, ¿sale? La Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Esta Constitución, chicos, pues bueno, fue promulgada en 1917, ¿sale? Resultado de la Revolución Mexicana. Esto es algo que ya habíamos hablado con clases anteriores, ¿sale, vale? Ahora, también es importante saber que desde esta fecha de 1917, pues bueno, la Constitución se ha dividido en dos grandes rubros. ¿Cuáles son estos dos grandes rubros? Ok, la primera es la parte dogmática, ¿sale? Dogmática. ¿Qué quiere decir la parte dogmática? La parte dogmática nos va a hablar exactamente de lo que son los derechos humanos. Los derechos humanos, ¿sale? Que normalmente están comprendidos desde el artículo 1 hasta el artículo 29 constitucional, y algunos teóricos hablan también del artículo 123 de la misma, ¿sale? Y hay otra parte que nos va a hablar de la parte orgánica, ¿sale? Orgánica. ¿A qué se refiere la parte orgánica? Ok, la parte orgánica nos va a hablar de cómo es que el país se va a organizar. Bueno, para poder hablar de esto, pues bueno, vamos a iniciar platicando, ¿verdad?, de estas cuestiones. Cuando nosotros hablamos de organizar, nosotros aquí hablamos ya de los tres poderes de la Unión. ¿Cuáles son estos tres poderes de la Unión? El poder ejecutivo, el poder legislativo, y por último vamos a tener el poder judicial. ¿Sale? Poder ejecutivo, poder legislativo y el poder judicial. Ahora, el poder ejecutivo va a ser representado por nada más y nada menos que por el presidente, ¿sale? El poder legislativo va a ser representado por dos cámaras, las de diputados y la de senadores. Y el Poder Judicial va a estar representado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sale? De esta manera es como se van a organizar. Y ahora, los derechos humanos van a tener 4 rubros principales. Recordaremos que ya hablamos, ¿verdad?, acerca de los diferentes derechos humanos que, pues bueno, tenemos y se consagran, ¿sale? La Constitución mexicana reconoce unos muy diferentes a los que reconoce la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué razón? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sale? Aquí arriba lo colocamos. La Corte Interamericana reconoce 4 derechos también, ¿sale? ¿Cuáles son estos 4 derechos que reconoce la Corte Interamericana? Ojo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce el derecho a la vida, ¿sale? El derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, y el derecho a la seguridad. ¿Sale? Esto los vamos a dejar en la parte de aquí arribita, ¿sale? Los voy a colocar con un color como rosita diferente, ¿sale? Para que ustedes sepan que esto es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sale? Es como una nota. Ahora, los derechos humanos de la Constitución Política de los Estados Unidos, ¿sale?, de esta Constitución son los siguientes. Igual, vamos a tener a la libertad, ¿sale? Vamos a tener igual a la seguridad, ¿sale? Vamos a tener igual la propiedad. Pero en el caso de la vida tenemos un detalle. Nosotros no tenemos como tal un derecho humano reconocido aquí como el derecho a la vida.
¿Sale? Lo conocemos más bien como el derecho a la igualdad. ¿Sale? Estos artículos, pues bueno, corresponden a estos derechos que, pues bueno, va a estar revisando evidentemente la Constitución misma. ¿Sale pues? Y pues bueno, ¿quién se van a encargar de que se estén revisando? Pues evidentemente el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, de los cuales vamos a estar hablando en estos momentos. ¿Sale pues? Dejo un momento el pizarrón así para que ustedes puedan sacar un screenshot y ustedes puedan seguir copiando. ¿Sale? Borro entonces esta parte. Ok. Y pues bueno, seguimos avanzando. Una vez que ya tenemos esta parte dogmática, una vez que ya entendimos esto, vamos a entender que la Constitución va a tener ciertos principios por los cuales se va a constituir. ¿Sale? ¿A qué me refiero con los principios? ¿Sale? Vamos a colocar a nuestra Constitución en el centro de este pequeño mapa, ¿sale? Que nosotros vamos a hacer, ¿sale? Para un lado, chicos, nosotros debemos de entender que la Constitución se va a regir de ciertas cosas o de ciertos puntos. ¿Cuáles son estos puntos que la Constitución va a regirse? Ok, pues bueno, para iniciar vamos a tener que la Constitución nos va a hablar de la soberanía. ¿Y qué nos va a decir con respecto a la soberanía? La soberanía nos va a decir que va a residir directamente en el pueblo. ¿Sale? ¡Ojo! Pueblo, no población. Resulta que hay diferencia entre población y entre pueblo. La población, chicos, es un conjunto de personas de diferentes nacionalidades, pero el pueblo es solamente de los mexicanos. ¿Sale? Cuando nosotros hablamos de pueblo, nosotros estamos hablando de mexicanos. ¿Sale? Nosotros estamos hablando directamente de los mexicanos, ¿sale? Y no estamos hablando de los extranjeros, ¿sale? Eso es lo que habla. Y ahora, ¿qué es la soberanía? La soberanía va a rescindir, o va a decir, más bien dicho, que depende, ¿sale?, todas las decisiones. ¿Qué quiere decir? Que las decisiones que se tomen en México deben de ser tomadas por los mexicanos, ¿sale? A eso se refiere con la soberanía. ¿Por qué más está constituida la Constitución? También vamos a encontrar que la Constitución va a estar regulada o se va a encontrar, ¿verdad?, también en sintonía con los derechos humanos, ¿sale? De los derechos humanos, ¿sale? Pero ojo, no solamente de los derechos humanos, sino también de las garantías individuales, garantías que sean hechas para su protección. ¿Sale? ¿A qué me refiero? Cuando nosotros hablamos de los derechos humanos, pues bueno, ya hablamos que nuestra Constitución reconoce el de la seguridad, el de la propiedad, reconoce el de la libertad y reconoce el de la igualdad, ¿sale? Pero, ¿cuáles son estas garantías, verdad, que van a fungir o van a utilizarse para su protección? No va a ser otra que la famosa ley de amparo. Ley de amparo. ¿Sale? Esta es la única manera en la cual nosotros podemos garantizar nuestros derechos humanos, por medio de un juicio de amparo. ¿Sale? Es un juicio totalmente aparte que va a hablarnos acerca de los derechos humanos. ¿Sale? Vamos a hablar después en otro tema acerca de la ley de amparo y de cuáles son las cuestiones que nosotros vamos a ocupar para poderlo invocar o para poderlo ocupar. ¿Sale pues? Otra cuestión es que va a ser federativa, ¿sale? Federal. ¿A qué se refiere con que va a ser federal? Bueno, chicos, resulta que hace mucho tiempo, por la época de Antonio López de Santana, después de que México fuera una nación libre, después de que México fuera independiente, por ahí del siglo XIX, chicos, vamos a tener que existían dos corrientes, tanto el federalismo contra el centralismo. ¿Ok?
Federalismo contra centralismo. Y ojo, ¿a qué se refiere el federalismo y el centralismo? Ok, rapidísimamente. El centralismo hablaba de que todo tenía que estar en un solo lugar. Todo debía de residir en un solo lugar. ¿Qué quiere decir? Que el presidente iba a ser aquel gobernador de todo y de todos y de todos, ¿sale? Para que pudiera llevarse a cabo cualesquiera que fueran las situaciones que pasara en el país, ¿sale? Todo iba a residir en una sola persona. Cuando hablamos de que existe una federación, estamos hablando de que va a existir independencia por cada uno de los estados de la República, ¿sale? ¿Qué quiere decir? El Estado de México puede tener su propia constitución, el Estado de Hidalgo tiene su propia constitución, el Estado de Morelos tiene su propia constitución, pero todas ellas están en un acuerdo, ¿sale? Para formar una federación, ¿sale? Por eso es que nosotros nos llamamos los Estados Unidos mexicanos. ¿Por qué razón? Porque constituimos una federación de diferentes estados que hemos decidido unirnos entre sí para nosotros poder llevar a cabo nuestras acciones como país. ¿Sale? A eso se refiere entonces cuando nosotros estamos hablando de federación. ¿Sale? A eso se refiere. Ok, siguiendo con este punto, pues bueno, vamos con el siguiente apartado. ¿Sale? También nos va a hablar de la organización. Organización. ¿Sale? ¿A qué se refiere con la organización, chicos? Ok, nos va a decir que para que pueda existir un presidente, necesita ciertos requisitos, ¿sale? Requisitos. Para que pueda existir un diputado, para que pueda existir un senador, para que pueda existir un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe de llevar ciertos requerimientos. Y además de eso, cuando nos habla acerca de esta parte de la organización y vamos a unirlo con lo que es la parte de la federación, nos va a hablar de algo que nosotros ya vimos hace un momento, del poder ejecutivo, ¿sale? Del poder legislativo y del poder judicial, ¿sale? ¿Vale? Nos va a hablar de estos tres poderes, ¿sale? Y cada uno va a tener diferentes atribuciones, ¿sale? El poder ejecutivo, evidentemente, se va a encargar de administrar, ¿sale? Voy a colocarle aquí, administrar, ¿sale? El poder legislativo se va a encargar de la creación, leyes, de crear leyes, de la creación de las leyes, ¿sale? Y el poder judicial se va a encargar de impartir justicia, ¿sale? Aquí es donde nos está diciendo acerca un poquito de la independencia de cada uno y de cómo es que vamos a estar todos organizados como país, ¿sale? ¿Vale? La Constitución nos establece todo esto. Además de todo esto, también nos va a hablar de otra situación. ¿Y qué es esta otra situación? De las entidades federativas, ¿sale? O del territorio nacional, ¿sale? Nos va a hablar acerca de cuántos estados de la República tenemos, nos va a hablar también acerca de cuáles son nuestros límites, nuestras aguas continentales, dónde podemos realizar el comercio, dónde podemos realizar pruebas. Nos habla acerca de todo esto, las islas que nosotros tenemos y sobre dónde tenemos el poder o la influencia de nosotros como mexicanos para poder hacer lo que se nos dé nuestra regalada gana. Porque aclaro, chicos, nosotros tenemos una libertad de tránsito, pero una libertad de tránsito dentro de México, dentro del país, ¿sale? Tú puedes ir a cualquier lado del país y nadie te debe de decir no puedes ir o alto, aquí no se puede pasar. No, chicos, ustedes pueden estar en cualquier lugar siempre y cuando no sea propiedad privada. Entonces, ustedes tienen esta libertad de ir a cualquier lugar, residir en cualquier lugar donde a ustedes se les plazca su regalada gana e ir por todo México como ustedes quieran. Pero ojo, también vamos a tener un detalle, que como les acabo de decir, solamente estos derechos influyen en México, pero ¿qué es lo que dice la Constitución acerca del extranjero? ¿Qué nos dice la Constitución en este momento acerca de qué pasa, verdad, con estas cuestiones que nosotros tenemos con otros países? Y aquí nos va a hablar acerca de la
constitucionalidad. ¿Sale? Constitucionalidad. Bueno, ya hice, se mezcló un poquito, espero que no se confundan. ¿Sale? De la constitucionalidad. ¿Y qué nos va a decir la constitucionalidad? Nos va a hablar acerca del artículo 133 constitucional. ¿Sale? ¿Qué nos va a decir este artículo 133 constitucional? Simple, chicos, que nos va a hablar acerca de que ahora vamos a tener un bloque, que es el bloque constitucionalista. ¿Sale? ¿A qué nos va a hablar acerca de este bloque? Nos va a decir y nos va a aclarar 3 puntos. Nos va a decir que la Constitución, los tratados, los tratados internacionales, ¿sale? Y además de la Constitución y los tratados internacionales, las leyes federales, ¿sale? La Constitución, los tratados internacionales y las leyes federales van a ser la ley suprema, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Que va a ser la número 1 de todo, ¿sale? ¿Qué quiere decir esto? Que pues bueno, nada debe de haber por encima de esto. Nadie puede estar por encima de los tratados internacionales. Nadie puede estar por encima de la Constitución, ¿sale? Y nadie puede estar por encima de las leyes federales, ¿sale? Que emanen, ojo, y eso por ahí anótenlo, que emanen de la misma Constitución, ¿sale? Aquí nosotros vamos a tener el máximo bastión de nuestras leyes y todo lo que vaya a salir de nuestras leyes debe de salir exactamente de este artículo, que es el artículo 133 constitucional. ¿Sale pues? Ojo, este artículo también nos va a dar la pauta a que nosotros podamos hablar de los derechos humanos como también un punto medular e importante dentro de nuestra Carta Magna, ¿sale? Porque los derechos humanos, ¿qué creen? Se encuentran correspondidos dentro de un tratado internacional. ¿Y qué creen? Este artículo nos dice que todo lo que venga en la Constitución será ley fundamental, será lo que esté hasta arriba. Y entonces, si nosotros nos vamos al artículo 1 constitucional, nos va a decir y nos va a remarcar nuevamente: los derechos humanos deben de estar por encima de todo. ¿A qué me refiero? Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sale y el tratado internacional que México firmó con esta corte, pues bueno, obliga a todo México, evidentemente, a que se realicen las cosas y las medidas correspondientes dentro del mismo país, ¿sale? Espero que no tengamos dudas, chicos. Cualquier cosa me quito, me hago hacia un lado para que ustedes puedan tomarle un pequeño screenshot y pues bueno, lo copien en su cuaderno. Recuerden nuevamente que esto, chicos, ustedes no deben de quedarse solamente con lo que acabo de escribir, sino que ustedes deben de hacer más anotaciones con respecto a lo que nosotros acabamos de hablar. ¿Sale, vale? Pues bueno, chicos, esto es con respecto a la constitucionalidad y cómo es que México se organiza y cómo es que la Constitución de alguna manera es el centro de nuestra legislación en todo el país. ¿Sale? La Constitución o alrededor de la Constitución se rige todo. ¿Sale? Y justamente quiero que nos quedemos aquí con algo muy interesante. Voy a borrar, espero que ya hayan sacado el screenshot, vuelvo a quitarme por cualquier cosa si se les pasó. Entonces, borro nuevamente y voy a dejar unas palabras solas dentro de toda esta parte, ¿sale? Voy a borrar esta parte de aquí. Voy a borrar esta zona de acá, ¿sale? Vamos a borrar todo esto. Que quiero que nos quedemos solamente con algunas cosas. Ok. Como pueden notar, teníamos aquí un rayadero. Y ahorita evidentemente ya nos quedamos con 3 oraciones o con 3 rubros de todo esto. ¿Ok?
nos encontramos con número 1, pueblo, territorio nacional y los poderes de la Unión. ¿Qué creen? Estas tres cosas o estos tres rubros nos van a hablar de los elementos del Estado. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es un Estado? Primero que todo, ustedes se preguntarán, bueno, siempre escuchamos por todos lados, ¿no? Que dicen Estado, o a veces escuchamos en las noticias, si es que llegan a ver noticias que como que de repente lo dudo, ¿sale? Estos elementos del Estado, chicos, van a ser muy importantes para nosotros, ¿verdad? Porque gracias a esto puede existir nuestro país, ¿sale? ¿Qué es el Estado? El Estado es una manera de organizarse, ¿sale, vale? Es una forma en la cual los países se pueden organizar. Hasta el día de hoy no hay otra manera en la cual se haya organizado un país. Porque de hecho es casi imposible, o al menos que ustedes inventen alguna y me digan ahorita ahí en los comentarios o me lo hagan saber por WhatsApp o por Messenger. Díganme, ¿sabe qué, profe? Yo conozco otra manera de organización. Chicos, la única manera de organización hasta el día de hoy es organizarse por medio de Estado. Es la manera en cómo los países se pueden organizar. Y el Estado está comprendido por un territorio nacional, ¿sale? Por un territorio que van a tener los países, ¿sale? Y nos va a decir cuánto es lo que va a comprender, ¿sale? Además, el territorio va a estar por medio del pueblo. Pero ojo, aquí sí va a comprender dos cuestiones. En este punto, solamente como elemento del Estado, puede tomar pueblo y población. ¿Sale? Nosotros vamos a encontrar también en la misma Constitución ciertos requerimientos, ¿sale? Y los vamos a encontrar a partir del artículo 30 constitucional, ¿sale? A partir del artículo 30 constitucional vamos a poder encontrar todos. Y por último, vamos a encontrar, además del territorio nacional, como primerísimo punto, como pueblo y población como segundo punto, alguien que les aprenda a colocar la correa y que no se estén saliendo del redil. ¿Y esto cómo se le llama? Gobierno. ¿Sale? Gobierno. Y ojo, este gobierno, en el caso de nuestro país, ¿sale? Es dividido en tres poderes. Pero existen varias maneras de organizarse, ¿sale? Varias maneras en las cuales el gobierno puede existir. Y a lo mejor podemos decir, una de ellas es la monarquía. Podemos encontrar otra manera que es el centralismo. Si quieren saber más del centralismo, pues bueno, ya dije hace un momento que era, así es que atrásenle. Podemos encontrar otra que les ocupa mucho en la zona de Oaxaca y de Chiapas, que es justamente los caracoles zapatistas. ¿Sale? Caracoles. Entonces tenemos diferentes maneras de organizar un gobierno, pero México decidió ocupar que es un gobierno federado. Que pues bueno, ya habíamos visto hasta hace un momento, chicos. Básicamente, esto es lo que nosotros vamos a terminar de revisar, ¿sale? Así es que, pues bueno, déjenme coloco esta zona de aquí. Disculpen por el ruido, acaban de entrar. Entonces, vamos a seguir. Y pues bueno, vamos a colocar aquí también el gobierno federal. ¿Sale? Entonces, espero que no tengan más dudas. Me quito para que ustedes saquen su screenshot así bonita. Ya hasta quité mi mano para que puedan verlo todo. Entonces, para que lo anoten y estén al pendiente. ¿Sale, vale? Pues bueno, chicos, ahorita en Classroom les dejo las páginas del libro donde vienen todas estas cuestiones y también les voy a dejar trabajo del mismo libro y además de que hagan su apunte del día de hoy. ¿Sale, vale? No me queda más, sino que desearles bonitos días, bonitas noches, bonitas tardes, lo que ustedes estén haciendo y a la hora que ustedes estén viendo este video. Cuídense mucho, chicos. Bye, los quiero.